¿Alguna vez te has preguntado por qué te cuesta tanto estar cerca de otros? ¿Por qué sientes que cada mirada esconde un juicio, cada silencio una condena? Quizás recuerdas ese momento exacto, cuando eras pequeño, en que el mundo dejó de ser un lugar seguro para explorar y se convirtió en un territorio hostil. O tal vez no lo recuerdas, porque el miedo ha estado ahí desde siempre, como una sombra que te sigue y que has llegado a confundir con tu propia silueta. Tenías 5 años. Estabas en el 106 patio de la escuela, rodeado de niños que gritaban y corrían. Tú querías unirte, sentir esa libertad que parecían experimentar. Te acercaste a un grupo, con el corazón latiendo rápido, pero con esperanza. Dijiste algo, quizás un chiste que habías escuchado en casa, o una observación sobre el juego. Y entonces pasó. Silencio, miradas, risas que no eran contigo, sino de ti. No entendiste qué hiciste mal. Solo supiste que algo en ti no encajaba. Ese día, una pequeña grieta se abrió en tu confianza. Una grieta que con los años se convertiría en un abismo. O quizás fue más sutil, no un evento traumático, sino una acumulación de pequeños momentos. La forma en que tu madre se tensaba cuando tenías que hablar con extraños, el tono de decepción en la voz de tu padre cuando no respondías correctamente a las preguntas de los adultos, la sensación constante de que debías ser diferente, más brillante, más extrovertido, más todo lo que no eras naturalmente. Las raíces de la ansiedad social casi siempre se encuentran enterradas en la tierra fértil de nuestra infancia, y hoy vamos a excavar juntos, con cuidado, con respeto por ese niño que fuiste, para entender cómo se formó esta prisión invisible que ahora te separa del mundo. Porque eso es lo que sientes, ¿verdad? Una barrera transparente pero impenetrable que te permite ver a los demás viviendo, conectando, amando, pero que te mantiene al otro lado, observando pero nunca participando plenamente, como si la vida real sucediera siempre, al otro lado de un cristal. Y lo más doloroso es que nadie parece notarlo. Para el mundo simplemente eres callado, tímido, reservado. Nadie ve la tormenta que se desata dentro de ti cada vez que tienes que responder una llamada, asistir a una reunión o incluso pedir un café. Este es el secreto que guardamos quienes vivimos con ansiedad social. Por fuera podemos parecer funcionales, incluso calmados, mientras por dentro estamos en caída libre, sin paracaídas, contando los segundos para poder escapar, para poder respirar nuevamente. Pero hoy no estás solo en esta caída. Estoy aquí, contigo, y juntos vamos a descubrir no solo el origen de tu miedo, sino también el camino hacia la libertad. Porque sí, es posible liberarse. Yo lo he vivido. He visto a cientos de personas romper esas cadenas invisibles, y tú también puedes hacerlo. La primera clave para entender la ansiedad social está en reconocer que no naciste con ella. Ningún niño llega al mundo temiendo el juicio de los demás. Nacemos con una curiosidad natural, con un deseo innato de conectar. Los bebés miran a los ojos, sonríen a extraños, buscan activamente la interacción. La ansiedad social es aprendida, y lo que se aprende puede desaprenderse. Piensa en el niño que fuiste, antes de que el miedo se instalara en tu cuerpo. ¿Recuerdas su curiosidad, su capacidad de asombro, la facilidad con la que se acercaba al mundo? Ese niño sigue dentro de ti. Debajo de las capas de miedo, de duda, de autoprotección, sigue vivo, esperando recuperar su derecho a explorar, a conectar, a pertenecer. Para entender cómo ese niño curioso se transformó en un adulto temeroso, debemos examinar 3 territorios fundamentales: la familia, la escuela y las experiencias tempranas de rechazo o trauma. Comencemos por la familia, el primer espejo en el que nos vemos reflejados. Muchos niños que desarrollan ansiedad social crecieron en entornos donde la interacción social era vista como peligrosa o estresante. Quizás tenías padres que también sufrían de ansiedad social y sin quererlo te transmitieron sus propios miedos. Ten cuidado con los extraños, no molestes. Los niños no deben hablar a menos que les pregunten. Frases aparentemente inofensivas que repetidas suficientes veces se convierten en mandatos internos.
O tal vez creciste en una familia donde el perfeccionismo era la norma, donde cada error era señalado, cada tropiezo criticado, donde aprendiste que el valor de una persona está en su desempeño, en su capacidad para no cometer errores. Y así, lentamente, el miedo a equivocarte se fue filtrando en todas tus interacciones. Porque, ¿qué es la ansiedad social sino el terror a cometer un error frente a otros, a ser juzgado, a ser encontrado insuficiente? O quizás tu historia es diferente. Tal vez creciste en un hogar donde simplemente no había mucha interacción. Padres ausentes, emocional o físicamente. Un hogar silencioso, donde las conversaciones eran escasas y superficiales. ¿Cómo podría un niño aprender el arte complejo de la interacción social en un entorno así? Es como esperar que alguien aprenda a nadar en un desierto. La escuela, ese segundo hogar donde pasamos años cruciales de nuestra formación, también juega un papel fundamental en el desarrollo de la ansiedad social. Para muchos, la escuela es el primer escenario donde experimentan el rechazo social, la burla, el acoso. Un solo incidente traumático en el patio de recreo puede sembrar la semilla del miedo, que luego crece, hasta convertirse en un bosque espeso que bloquea el sol de las relaciones humanas. Recuerdo a Elena, una mujer brillante y talentosa, que vino a terapia a los 35 años. Nunca había tenido una relación romántica. Le costaba enormemente hacer amigos, y en el trabajo se mantenía invisible, a pesar de su inteligencia excepcional. Al explorar su historia, descubrimos un momento específico, 3er grado, una presentación oral. Se bloqueó, olvidó todo lo que había preparado. Risas de sus compañeros. La maestra, frustrada, le dijo que se sentara, que claramente no estaba preparada. Ese día, Elena tomó una decisión inconsciente. Nunca más se expondría así, nunca más sentiría esa humillación. Y cumplió su promesa, a costa de una vida llena de conexiones y experiencias. ¿Te suena familiar? ¿Puedes identificar ese momento o momentos en que decidiste que era más seguro esconderte que arriesgarte a sentir el dolor del rechazo? Pero hay un tercer territorio que debemos explorar: las experiencias tempranas de rechazo o trauma que ocurren fuera de la familia y la escuela. Un vecino que te atemorizaba, un incidente con extraños, una mudanza que te arrancó de tu entorno seguro y te lanzó a un mundo nuevo donde te sentías como un extraterrestre. O quizás un trauma más serio: abuso, negligencia, violencia. Experiencias que te enseñaron que el mundo es un lugar peligroso y las personas impredecibles. Cada historia es única, pero todas comparten un elemento común. En algún punto, ese niño que fuiste aprendió que las interacciones sociales representaban una amenaza, y así, lentamente, fue construyendo un sistema de protección. Empezó a evitar situaciones sociales. Comenzó a ensayar obsesivamente lo que diría antes de decirlo. Desarrolló una hipersensibilidad a las expresiones faciales de los demás, buscando constantemente señales de rechazo o desaprobación. Aprendió a hacerse pequeño, invisible, para no provocar ninguna reacción negativa. Y aquí está la tragedia. Lo que comenzó como una estrategia de protección se convirtió en una prisión. Lo que en su momento te salvó, ahora te asfixia. Imagina a ese niño asustado dentro de ti, ese que decidió esconderse para sobrevivir. Ahora está atrapado en esa misma estrategia, incapaz de ver que ya no es un niño indefenso, que ya no depende de la aprobación de los demás para sobrevivir, que tiene recursos y fortalezas que entonces ni siquiera podía imaginar. Es importante que entiendas algo fundamental. Tu ansiedad social no es una falla de carácter, no es pereza, no es debilidad, no es una excusa. Es una respuesta perfectamente lógica a las experiencias que viviste. Tu cerebro, maravillosa máquina de supervivencia, identificó un patrón. Las interacciones sociales llevan al dolor. Y desarrolló una estrategia: evitar esas interacciones o enfrentarlas con un estado de alerta extrema. El problema es que tu cerebro se quedó atascado en ese patrón, incluso cuando las circunstancias cambiaron. Es como si siguieras usando un abrigo de invierno en pleno verano, porque una vez, hace mucho tiempo, sentiste frío.
La buena noticia es que podemos actualizar ese sistema operativo obsoleto. Podemos enseñarle a tu cerebro que ya no eres ese niño vulnerable, que tienes recursos, que puedes manejar el rechazo y la crítica, que las personas no son todas iguales, que las interacciones sociales pueden ser fuente de placer y no solo de dolor. Pero antes de hablar de soluciones, quiero que entiendas completamente cómo funciona la ansiedad social, cómo se mantiene y se fortalece con el tiempo, incluso sin que seas consciente de ello. La ansiedad social opera en 3 niveles: pensamientos, emociones y conductas, y los 3 se refuerzan mutuamente en un ciclo perverso. A nivel de pensamientos, la ansiedad social se caracteriza por lo que llamamos en psicología distorsiones cognitivas, lectura mental, asumir que sabes lo que otros están pensando, generalmente algo negativo sobre ti, catastrofización, imaginar el peor, escenario posible, filtrado, enfocarte solo en lo negativo de una interacción e ignorar lo positivo, personalización, asumir que las reacciones de los demás tienen que ver contigo cuando a menudo responden a sus propias circunstancias. Estos patrones de pensamiento generan emociones intensas, miedo, vergüenza, inseguridad, emociones que se expresan físicamente, sudoración, temblores, taquicardia, rubor, sequedad en la boca, sensaciones tan incómodas que llevan al tercer nivel, la conducta, evitación, escape, búsqueda de seguridad, comportamientos que a corto plazo alivian la ansiedad, pero a largo plazo la refuerzan. Permíteme explicarte cómo funciona este ciclo con un ejemplo. Imagina que te invitan a una fiesta. Inmediatamente, tu mente comienza a generar pensamientos negativos. No sabré de qué hablar. Pensarán que soy aburrido. Me quedaré solo en un rincón. Estos pensamientos provocan ansiedad. Tu corazón se acelera. Sientes un nudo en el estómago. Tal vez comienzas a sudar. Es tan incómodo que decides no ir a la fiesta. Y aquí está la trampa. Al evitar la situación, experimentas un alivio inmediato. La ansiedad disminuye. Tu cerebro registra. Evitar, sentirse mejor. Refuerzo negativo. La próxima vez será aún más fácil evitar. Pero hay más, porque al evitar nunca tienes la oportunidad de comprobar si tus pensamientos negativos son ciertos. Nunca puedes descubrir que, tal vez, podrías haber tenido una conversación interesante, que alguien podría haberse acercado a ti, que podrías haber disfrutado. La evitación mantiene intacta tu visión negativa del mundo social. Y así, con cada evitación, con cada escape, con cada no a una invitación, con cada conversación acortada, con cada oportunidad perdida, la ansiedad social se fortalece, el círculo se estrecha, el mundo se hace cada vez más pequeño. ¿Te has dado cuenta de cómo tu mundo se ha ido encogiendo? ¿De cuántas experiencias has dejado pasar? ¿De cuántas relaciones potenciales has renunciado? Antes incluso de darles una oportunidad. Ese es el verdadero costo de la ansiedad social, una vida reducida, limitada por el miedo. Pero hay algo que debes saber, algo que quizás nadie te ha dicho antes. No estás solo. La ansiedad social es uno de los trastornos psicológicos más comunes. Afecta a millones de personas en todo el mundo, personas brillantes, talentosas, con mucho que ofrecer, atrapadas tras ese mismo muro invisible que te separa a ti del mundo. Pienso en tantas personas que he acompañado en su proceso de recuperación, artistas que no podían mostrar su trabajo por miedo a la crítica, profesionales que rechazaban ascensos porque implicaban hablar en público, personas amorosas y profundas que anhelaban una pareja pero no podían sostener la mirada de alguien que mostraba interés en ellos. El denominador común no era la falta de capacidad o de valor, sino el miedo aprendido en la infancia que seguía dictando sus vidas adultas. Y aquí llegamos al punto crucial de nuestra conversación, porque entender el origen de tu ansiedad social, reconocer sus patrones y sus costos, es solo el primer paso, necesario, pero insuficiente. El verdadero cambio comienza cuando decides hacer algo diferente, cuando decides que ese niño asustado dentro de ti merece una segunda oportunidad, cuando reconoces que tú, como adulto, puedes ofrecerle la protección
y la guía que necesita para volver a explorar el mundo. El camino hacia la libertad social comienza con un cambio de perspectiva. Necesitas empezar a ver tu ansiedad no como un enemigo a vencer, sino como un mecanismo de protección desactualizado que necesita ser reprogramado con paciencia y compasión. La recuperación de la ansiedad social implica un proceso de exposición gradual a las situaciones temidas, acompañado de un trabajo profundo de reestructuración cognitiva y regulación emocional. En palabras más simples, necesitas exponerte poco a poco a lo que temes, mientras cambias la forma en que piensas sobre esas situaciones y aprendes a manejar la ansiedad que generan. Pero antes de entrar en técnicas específicas, quiero hablarte de la actitud fundamental que debe guiar este proceso, la autocompasión. Si emprendes este camino desde la autocrítica, debería poder hacer esto. Soy patético por tener miedo, tengo que superarlo ya. Solo generarás más ansiedad y resistencia. La autocompasión implica tratarte a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión con la que tratarías a un amigo querido o a un niño que sufre. Implica reconocer que tu ansiedad social es parte de la experiencia humana común, que no estás solo en tu lucha. Implica ser consciente de tu sufrimiento sin identificarte completamente con él, sin permitir que te defina. Desde esta base de autocompasión, puedes comenzar a implementar estrategias concretas para desaprender la ansiedad social. La primera estrategia es la reestructuración cognitiva. Identificar y cuestionar los pensamientos negativos automáticos que alimentan tu ansiedad. ¿Realmente puedes leer la mente de los demás? ¿Tienes evidencia de que te están juzgando negativamente? ¿Es tan catastrófico como piensas cometer un error social? ¿Qué le dirías a un amigo que tuviera estos pensamientos? La segunda estrategia es la exposición gradual, enfrentar poco a poco las situaciones que temes, comenzando por las menos amenazantes y avanzando hacia las más difíciles. Podría ser tan simple como mantener contacto visual unos segundos más, hacer una pregunta al cajero de la tienda, compartir una opinión en una reunión pequeña. Cada pequeña victoria construye confianza para el siguiente desafío. La tercera estrategia es la atención plena o mindfulness, aprender a estar presente en el momento, observando tus pensamientos y sensaciones sin juzgarlos ni identificarte con ellos. La ansiedad social te arrastra constantemente al futuro. ¿Qué pasará si? O al pasado. ¿Por qué dije eso? La atención plena te ancla al presente, el único lugar donde realmente puedes actuar. La cuarta estrategia es el desarrollo de habilidades sociales. Muchas personas con ansiedad social nunca tuvieron la oportunidad de aprender naturalmente las habilidades que facilitan la interacción. Iniciar y mantener conversaciones, expresar opiniones, establecer límites, dar y recibir cumplidos. Estas son habilidades que pueden aprenderse y practicarse, como cualquier otra habilidad. Y finalmente, pero no menos importante, está el trabajo con el niño interior. Conectar con ese niño que fuiste, entender sus miedos, sus necesidades no satisfechas, ofrecerle desde tu adulto actual la seguridad y la validación que no recibió entonces. Este trabajo profundo puede hacerse a través de la visualización, la escritura o, idealmente, con el acompañamiento de un terapeuta especializado. Hablando de terapia, si tu ansiedad social está significativamente afectando tu calidad de vida, buscar ayuda profesional puede marcar una diferencia enorme. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser especialmente efectiva para la ansiedad social, pero existen muchos enfoques que pueden ser útiles dependiendo de tu historia personal y tus necesidades específicas. Lo que quiero que entiendas es que la recuperación de la ansiedad social es un proceso, no un evento. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Habrá avances y retrocesos, días buenos y días difíciles. Lo importante es la dirección general, el compromiso con tu propio crecimiento y bienestar. Y a medida que avanzas en este camino, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos. Tal vez empieces a sentirte un poco más cómodo en ciertas situaciones sociales.
Quizás notes que tus pensamientos negativos automáticos tienen menos poder sobre ti. Tal vez te sorprendas disfrutando de una conversación que antes te habría llenado de ansiedad. Y lo más hermoso, comenzarás a redescubrir partes de ti que la ansiedad social había eclipsado. Tu creatividad, tu sentido del humor, tu capacidad para conectar profundamente con otros, tu voz única. Porque la ansiedad social no es solo un miedo a los demás, es también un miedo a mostrarte como realmente eres. Y a medida que ese miedo disminuye, tu verdadero ser puede emerger y florecer. Recuerdo a Carlos, un músico talentoso que no podía tocar frente a nadie debido a su ansiedad social. Después de meses de trabajo terapéutico, no solo logró presentarse en pequeños escenarios, sino que descubrió que la música era su forma más auténtica de conectar con los demás. Su ansiedad no desapareció completamente, pero ya no dictaba sus decisiones. Hoy, cada vez que sube a un escenario, honra a ese niño que una vez fue silenciado por el miedo. O pienso en Lucía, que pasó décadas evitando cualquier situación donde pudiera ser el centro de atención. Reuniones familiares, eventos laborales, incluso cenas con amigos, le generaban un nivel de ansiedad casi insoportable. Después de un proceso de recuperación, me envió una foto de su boda. Estaba radiante, rodeada de personas que la amaban, visiblemente presente y disfrutando de su día especial. Me escribió: «Nunca pensé que podría estar tan expuesta y sentirme tan segura al mismo tiempo». Estas historias son posibles porque la ansiedad social, por muy arraigada que esté, por mucho que parezca parte de tu personalidad, no define quién eres realmente. Es una respuesta aprendida que puede desaprenderse. Es un sistema de creencias que puede actualizarse. Es un patrón de comportamiento que puede cambiarse. Y cada pequeño paso que das en esta dirección no solo te beneficia a ti, sino que tiene un efecto ondulante en tu entorno. Cuando comienzas a liberarte de la ansiedad social, te conviertes en una invitación viviente para que otros hagan lo mismo. Tu coraje inspira, tu autenticidad da permiso, tu vulnerabilidad crea puentes, porque en el fondo todos anhelamos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, ser aceptados tal como somos. La ansiedad social nos hace creer que eso es peligroso, que debemos escondernos para sobrevivir, pero la verdad es que es en nuestra apertura, en nuestra autenticidad, donde encontramos verdadera conexión y pertenencia. Quisiera compartir contigo un ejercicio simple pero poderoso que puedes comenzar a practicar hoy mismo. Se llama el observador compasivo. Consiste en observar tus pensamientos ansiosos sin identificarte con ellos, desde una postura de curiosidad y compasión. La próxima vez que te encuentres en una situación social que genere ansiedad, date cuenta de los pensamientos que surgen. Van a pensar que soy aburrido. Voy a decir algo estúpido. Todos se dan cuenta de lo nervioso que estoy. En lugar de creer automáticamente estos pensamientos o luchar contra ellos, simplemente obsérvalos. Ah, ahí está ese pensamiento otra vez, como si estuvieras viendo nubes pasar por el cielo. No eres las nubes, eres el cielo que las observa. Y luego, añade una dosis de compasión. Es comprensible que piense así. Considerando mi historia, este pensamiento intenta protegerme, aunque ya no necesito ese tipo de protección. Muchas personas experimentan pensamientos similares. Este simple acto de distanciamiento compasivo comienza a debilitar el poder de los pensamientos ansiosos. No los hace desaparecer mágicamente, pero cambia tu relación con ellos. Ya no te definen, ya no te controlan de la misma manera. Y con el tiempo, con práctica consistente, comenzarás a crear un espacio entre el estímulo, la situación social, y tu respuesta, la ansiedad. Un espacio donde reside tu libertad para elegir una nueva forma de relacionarte con el mundo y contigo mismo. No te estoy prometiendo una vida libre de ansiedad. La ansiedad, en cierto grado, es parte de la experiencia humana. Te estoy ofreciendo la posibilidad de una vida donde la ansiedad social ya no sea el titiritero que maneja los hilos de tus decisiones. Una vida donde puedas sentir miedo y aún así elegir avanzar hacia lo que realmente valoras.
Una vida donde la conexión humana auténtica sea posible, a pesar de la vulnerabilidad que implica. Porque eso es lo que está del otro lado de la ansiedad social. No una existencia perfecta y sin problemas, sino una vida más amplia, más rica, más alineada con tus valores más profundos. Una vida donde puedas ser visto, realmente visto, con todas tus imperfecciones y belleza, y descubrir que sobrevives. Más que eso, que florecer. Ese niño ansioso que fuiste tomó decisiones que entonces tenían sentido. Creó estrategias que en ese momento le permitieron sobrevivir, y merece todo tu respeto y gratitud por ello. Pero ahora, como adulto, puedes tomar nuevas decisiones. Puedes mostrarle a ese niño que el mundo no es tan peligroso como parecía entonces, que hay personas que pueden ver su luz y valorarla, que merece ocupar espacio, tener voz, ser parte. Y mientras avanzas en este camino, recuerda que no estás solo. Millones de personas están recorriendo un camino similar. Algunos pasos por delante, otros algunos pasos por detrás, pero todos en la misma dirección, hacia una vida de mayor autenticidad y conexión. Y quizás, en algún momento de tu camino, te encuentres tendiendo una mano a alguien que está donde tú estuviste una vez. Quizás tu historia de superación se convierta en un faro para otra persona atrapada en la oscuridad de la ansiedad social. Porque así es como sanamos, juntos, compartiendo nuestra luz, nuestras heridas, nuestras victorias. Si este mensaje te ha resonado, si has visto reflejada tu historia en estas palabras, quiero que sepas que este es solo el comienzo de una conversación. Hay mucho más que explorar, muchas más herramientas y perspectivas que compartir. Te invito a que continúes este viaje de autodescubrimiento y sanación. No dejes que el niño ansioso dentro de ti siga dictando los límites de tu vida adulta. Mereces más. Mereces experimentar la libertad de ser plenamente tú mismo en presencia de otros. Mereces conocer la alegría de la conexión auténtica. El primer paso es reconocer el problema, y ya lo has hecho al llegar hasta aquí. El segundo paso es creer que el cambio es posible, aunque ahora mismo pueda parecer lejano o imposible. Y el tercer paso es comenzar, aunque sea con un gesto pequeño. Una conversación un poco más larga, una invitación aceptada en lugar de rechazada, un pensamiento ansioso observado en lugar de creído. Recuerda, cada paso cuenta, por pequeño que sea. Cada vez que eliges avanzar en lugar de retroceder, estás reescribiendo la historia de ese niño ansioso. Estás creando nuevas posibilidades, no solo para ti, sino para todos los que te rodean y los que vendrán después de ti. No pierdas nuestro próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Haz clic en él para seguir profundizando en el camino hacia una vida más allá de la ansiedad social, donde tu verdadera esencia pueda brillar sin las sombras del miedo. Te espero allí, en ese espacio donde el coraje y la vulnerabilidad se encuentran para dar paso a la transformación más profunda, la de volver a casa, a ti mismo.